Abra su Biblia y dele un aplauso a la palabra del Señor, hermano. Dele un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Dios bendiga a aquellos que también nos están viendo por YouTube. Les invitamos para que, si pueden visitarnos o andan por esta área, por acá, serán verdaderamente bienvenidos. Gloria a Dios. Abra su Biblia ahí, hermano, y quiero que tenga ahí en Primera de Reyes 19. Quiero que tenga ese capítulo ahí. Hemos hablado en su momento, de cómo tratar y ayudar en la depresión. Aquellos que ministramos la palabra y también aquellos que han alcanzado un grado de madurez, lógicamente deberían de escuchar ese tipo de mensajes. Pero hoy quiero hablarle de cómo salir de la depresión. Por lo menos le quiero dar un consejo práctico que debemos de conocer para ayudarnos a nosotros mismos. Entre más nosotros conocemos, ¿verdad?, mucho más herramientas tenemos. Por eso es que es bueno conocer la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque todos los seres humanos estamos propensos a la depresión, todos. La depresión se ha denominado como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida del interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. También se ha definido el bajón, que lo hablamos en la lección anterior. El bajón que se da por alguna circunstancia, y eso puede pasar en horas o en días. 3, 4 días dura esa, o puede pasarle a uno en horas. Pero yo creo que cuando la depresión persiste en la vida de una persona, un espíritu inmundo puede estar manipulándola. Ahí ya entra el campo, ¿verdad?, de los espíritus. Porque los espíritus siempre buscan en la vida del hombre las debilidades que trae. Lo que conocemos como temperamentos. Todos en los temperamentos traen debilidades y fortalezas. Y el enemigo se aprovecha en las debilidades, y ahí es cuando él puede alterar aquello que trae ya incorporado el hombre. Para entender, nosotros dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, se vale enojar, pero cuando ya la ira traspasa, ¿verdad?, lo normal, ya es un espíritu que está ahí molestando. Es decir, un espíritu está ya alterando eso que es normal, como los celos también, etcétera. No voy a hablarle de eso, quiero hablarle exclusivamente de cómo salir de la depresión. Yo creo que cuando la depresión persiste, entonces un espíritu manipula. ¿Por qué le digo esto? Porque las personas melancólicas, por ejemplo, traen esta debilidad que puede ser controlada por una vida espiritual constante. Ellos son los que tienen más problemas en deprimirse, o aquellos que tienen una combinación de esas, ¿verdad? Porque por lo general tenemos dos combinaciones. Como para ponerlo práctico, y como se lo inventó un científico y que le puso bien los nombres, aunque la Biblia lo dice bien claro, ¿verdad?, que le puso melancólico, colérico, sanguíneo, melancólico, colérico, sanguíneo y flemático. Que dos son extrovertidos y otros dos son introvertidos. Ellos traen dentro de la vida, y Dios lo hizo así, de esa manera, trae, hermano querido, debilidades y fortalezas. Y a través del Espíritu Santo, que es la única forma en que uno puede salir de esos conflictos, cuando uno tiene una vida espiritual. Si uno no tiene una vida espiritual constante, incluso si no ora, es peor todavía. Porque la oración, el Señor la dejó como una herramienta que permite de que nosotros nos alejemos incluso hasta de la tentación. Es como que frena, es como que hay un stop, un alto,
que cuando alguien ora, automáticamente tiene como un blindaje, que rápidamente el espíritu viene y lo redarguye. Entonces es más fácil que esta persona caiga en la tentación, ya sea de un vicio, ya sea de cualquier otra cosa o una tentación que le pueda venir. Entonces cuando perdemos el nivel de oración, entonces es más fácil que el enemigo tiente. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, ¿no? La carne es débil, el espíritu es fuerte. Entonces solamente de esa manera, dándole lugar al espíritu, uno puede salir más rápido. Entonces las personas melancólicas o que tienen esa combinación, ellos por lo general ya traen esa deprimencia interna. Son incluso hasta a veces maniáticos depresivos, ¿verdad? Porque tienden hasta incluso a tener pensamientos suicidas. Ahora, todos nosotros en algún momento hemos vivido depresión o quizás la está pasando, porque eso es algo común dentro de la sociedad. Por eso hoy le traigo una palabra, hermano, de sabiduría y de aliento para que salga de la depresión o para que esté preparado para enfrentarla, porque téngalo por seguro que la va a enfrentar, ya sea con su marido, ya sea con su esposa, ya con los hijos, ya sea en el trabajo, ya sea, hermano, de distintas formas. A veces la depresión lo aborda al hombre, y más si es una vida acelerada que uno lleva, dependiendo incluso hasta de los países, que anda para arriba y para abajo, es una cosa terrible y que hay miles de cosas que hacer. Eso lo lleva a uno a tener ese tipo de cosas. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Que hay que estar preparados, porque la Biblia nos muestra que nadie está exento, ni siquiera los ministros de Dios. Si un ministro de Dios no está preparado, porque usted sabe que Satanás innegablemente anda buscando a aquellos que enseñan, a aquellos que aconsejan, a aquellos que liberan, a aquellos que hacen la obra de Dios. Satanás no quisiera que nosotros habláramos, por ejemplo, de este tipo de temas, porque él sabe que esto trae liberación, trae conocimiento, trae abertura, trae, hermano querido, una libertad plena. Entonces trata de alguna manera de obstaculizar todo lo que uno habla. Entonces, todas estas cosas que vamos a hablar ahora, quiero que pongamos atención, porque todos estamos expuestos a vivir momentos difíciles y a veces provocados por nosotros mismos. Bueno, miremos cómo el enemigo se aprovecha de las depresiones y cómo debemos de oír la voz de Dios para salir de ella. Como en esta noche usted va a oír la voz de Dios a través del mensaje, porque a través de los mensajes, a través de la palabra, es la única forma, no hay otra, es la única forma que usted puede realmente, hermano querido, ser libre. No hay otra forma. Si dejáramos de predicar, ya arruinamos todo. Es la única forma, incluso fíjese que hasta leyendo, tan solo leerla, puede Dios glorificarse. Por eso es que aquellos que no saben leer, bueno, pídale a alguien que se la lea. Usted sabe de que, hermano, Moisés leía la Biblia desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Imagínense, hay que estar ahí. Y le leía todo, porque él sabía que el plasmar la palabra de alguna o de otra manera iba a ser un impacto, hermano, en un sector de su vida. Pero quiero que veamos un ejemplo. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 19 y vamos a ver a un hombre de Dios tremendo que cayó en una gran depresión por una pequeña zorra. Dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Porque Elías había matado a 850 profetas de Acera y de Baal. Y dice el versículo 3: y él tuvo miedo. Oiga, mire, aquel varón que bajaba
fuego del cielo. Y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Oiga esto, qué terrible. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Wow, oiga. Esto es tremendo cuando uno lo mira. ¿Por qué? Porque vemos un hijo de Dios que después de tener una gran victoria sobre 850 profetas falsos, de repente aparece un hermano con una gran depresión. Cuando uno se pone a analizar físicamente o naturalmente, mejor dicho, uno se da cuenta que hasta dónde el hombre puede caer después de una gran victoria, después de venir, hermano, de victoria tras victoria. Lo impresionante es que una pequeña zorra nos puede hacer huir al desierto si no la controlamos. ¿Por qué? Porque 850 profetas era más que una Jezabel. Aunque esto nos muestra que el espíritu de Jezabel es tremendo. Y es uno de los espíritus que en este último tiempo se va a manifestar. Y ya se está manifestando, mejor dicho, en todos sus ángulos, en todos sus aspectos que tiene ese espíritu. También, hermano, podemos decir que entrar al desierto de la vida con una depresión es muy peligroso. ¿Por qué? Porque pueden venir hasta pensamientos de suicidio, como le vino a Elías, que deseaba morir. Imagínense hasta dónde este campeón, porque era un campeón, hermano, bajar fuego del cielo, cerrar el cielo y decir: por mi palabra no va a llover. Hay que tener fe, hermano. Y sin embargo aparece este espíritu. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo es de poderoso este espíritu. Pero no más que nuestro Dios. Entonces, un estado de depresión te postra psíquicamente, porque esa es una de las manifestaciones. Y espiritualmente te hace insuficiente, es decir, te anula. ¿Ha visto aquellos momentos cuando usted no puede orar? Cuando usted no puede arrodillarse porque su mente es, hermano, es una lotería, es un montón de cosas y hay estorbo total. O cuando usted no puede ni siquiera cantarle a Dios en su aposento. Por eso el Señor le dice a Elías: levántate y aliméntate con mi palabra, en el versículo 5. Cuando le dice así, esto es para nosotros, es aliméntate con la palabra. Porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que le está diciendo: aliméntate, no dejes de alimentarte, porque eso es sustentable. La palabra es tremenda, hermano, porque es como el agua, también dice que limpia. O sea que la palabra es clave, que la tengamos en primer lugar. Entonces, si usted nota, a Elías le pasó todo eso. Mire, alimentarse con la palabra de Dios es para no quedarnos en el mismo pensamiento como le pasó a Elías. El Señor dice, versículo 6: entonces miró y he aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras caliente y una vasija de agua. Comió, oiga, bebió y volvió a acostarse. Oiga eso, por favor, hermano. Comió y se volvió a acostar. Lo triste es que así hay muchos, y esa es la óptica que el Señor no quiere. Y esa no es la óptica de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que comamos para que agarremos fuerzas y para que accionemos. No hay cosa más grande. No sé si a usted le pasa, pero cuando yo oigo un mensaje que necesito
para mi fortaleza o un mensaje específico. Por ejemplo, si usted está pasando momentos difíciles y oye un mensaje específico como esto, o está pasando un momento de depresión, esto lo saca inmediatamente. Uno debe de acostumbrarse a leer porciones de situaciones que pueden estarle pasando a uno para poder salir, sacudirse y levantarse. En otras palabras, es buscar hacer algo para salir de ese estado. Y servirle a Dios es como una terapia muy maravillosa, porque es algo espiritual que, hermano, se pega en ti y tú te sientes diferente después cuando entras a la presencia de Dios y cuando sales de ella. ¿Por qué le digo esto? Porque en el estado de depresión no nos podemos quedar en un solo lugar de pensamiento. ¿Por qué? Porque eso hace más grande la desesperación. Es mejor levantarse, accionar, buscar una forma para salir, porque el enemigo lo que quiere es llevarte a esa cueva, llevarte a ese estado, llevarte a esa soledad, porque sabe que ahí las personas son plato favorito para él. Por ejemplo, versículo 7 de Primera de Reyes 19 al 8. Y el ángel del Señor, oiga, volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come. Otra vez, mire, porque es muy largo el camino para ti. Y se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire qué comida, hermano. Esa comida era sobrenatural. Hay que durar 40 días y 40 noches con una sola comida. Pero esta comida tenía un ingrediente pero tremendo. Pero esto quiere decir que Dios nos va a volver a visitar para pasar la prueba, como en este día. Yo creo que este día usted vino porque Dios le va a hablar por la palabra. ¿Para qué, hermano? Porque Dios quiere y es necesario que usted salga de lo que está pasando, o también tenga la información, pero es necesario de no dejar de alimentarse. Mire, aliméntese. Esto es como la comida. Si usted no se alimenta con comida, tarde o temprano usted se va a debilitar. Entonces, si uno tiene una constancia comiendo, hermano, uno se puede mantener firme. A mí me pasa en los momentos de peleas o luchas espirituales y esto y lo otro. Yo me meto con la palabra del Señor y ahí me inmiscuyo en días, horas, madrugadas, tardes, noches. Y yo estoy, hermano, así con una prueba o una dificultad, mi mejor aliado es la Biblia. Y ahí yo me fortalezco. O oigo, hermano, hasta a mí mismo me oigo a veces. Digo, dije esto, no me acuerdo tanto. Mire, por lo menos si usted puede congregarse 2 veces a la semana, es una figura, ¿no? Hágalo. Quizás no puede hacerlo porque lógicamente algunos trabajan, otros les es difícil. Pero trate de alimentarse cuando puede. Si puede hacerlo, hágalo. Eso le va a ayudar. Y si puede servir, sírvale al Señor. Eso le va a ayudar a desintoxicarse de muchas cosas que le puedan estar afectando. ¿Por qué le digo esto? Porque es un deseo de Dios y porque Él sabe que las recaídas son graves. Recaer es grave. Hay mucha gente que ha recaído, ¿verdad? En la vida espiritual, y lo que ha hecho de lento, digo yo, es apartarse. Lo peor que puede hacer una persona es apartarse del Señor en una recaída. Porque la Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que el congregarse es clave. ¿Por qué? Porque ahí tenemos comunión, ahí alabamos, ahí cantamos, estamos juntos. Aparte, el enemigo anda como león rugiente viendo quién se deprime. ¿Para qué? Para devorarlo y aislarlo en una cueva. Eso es lo que quiere. Aislarte en una cueva, como lo hizo con Elías. Mire, hermano, el versículo 9 y 10 dice: ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Oyó?
Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Mire el pensamiento que tenía. ¿Oyó eso? La recaída en depresión lo llevó a la frustración y a encerrarse en una cueva de soledad. Mire, la soledad sin la comunión con Dios es un plato favorito para los demonios. Si usted se encierra solo, sin el Señor, porque la soledad con el Señor es algo extraordinario, pero debe de estar con el Señor. Porque el Señor por lo general se iba solo, se levantaba solo y se iba a, hermano querido, a los montes a orar, a estar en comunión con el Padre. La soledad con el Espíritu Santo es algo extraordinario, pero la soledad en depresión es lo peor que le puede pasar a un hombre. Nunca se vaya y se aleje, hermano. Si usted está pasando momentos o recaídas, nunca cometa el error de apartarse, porque va a ser un plato favorito. Ahí es donde trabajan los demonios, porque usted se encueva y Dios no visita cuevas. Porque ¿qué hay en una cueva? Hay cosas raras, hay oscuridad, hay cosas, hermano, animales, que todo eso tipifican demonios. No podés estar ahí. El Señor no entró a la cueva, le habló desde afuera. Lo tremendo es que entonces la soledad y depresión solo se miran los puntos negativos. O sea, en la soledad y en la depresión usted no puede mirar puntos positivos. No, porque ahí no se puede. Mire, Elías era un ministro tremendo de Dios y dice: solo yo he quedado, Señor, qué bárbaro. Y no era cierto. Incluso, mire, sientes que todos están mal y han abandonado al Señor. Eso le pasaba a Elías. Lo peor es que la persona piensa que está sola y que nadie entiende su problema. Y oiga esto, ni Dios mismo. No, a mí nadie me entiende, nadie me comprende, y ni Dios. Elías estaba así: no, Señor, yo la verdad, yo me quiero morir. Vos no estás conmigo, vos bendecís a otros y a mí nada, vos liberás a otros y a mí no me pasa nada. Hay mucha gente que se pone en ese plano. Sí, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque Elías pensaba así y en su depresión hasta desconfiaba y desvalorizaba la protección de Dios. Desvalorizaba la protección de Dios cuando él había matado frente al pueblo a 800. ¿Usted sabe qué es matar a 850 profetas? ¿Usted sabe qué es que descienda fuego del cielo, hermano? Y que no era fuego de circo ese, porque él todavía mandó a pedir agua para que lo echaran al altar. Quiere decir que ahí no había truco de nada. Traigan agua, dice, pónganle. Y levantó las manos, hermano, y el fuego de Dios consumió al holocausto. O sea que era algo real, era algo tremendo lo que sucedió. Era algo fuerte lo que este hombre vivía con el Señor. Pero la depresión, mire qué tremendo es caer en ese estado. A todos nos ha pasado. Hay momentos de: ¿será que se puede, Señor? Entonces cuando uno empieza a analizar: ¿será que se puede? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que no? Y entonces el enemigo empieza así: no lo vas a lograr, hombre. Olvídate. Y uno empieza a pensar, y aquella cosa terrible que es constante, ¿no? Porque no puedes ni dormir, no puedes tener una buena relación con los tuyos, no puedes estar en paz. Es una cosa terrible porque él quiere robar. Él quiere robar a través de la depresión. Quiere robarte lo que conquistaste en el espíritu. Porque conquistar paz, conquistar fuerza, conquistar, hermano, una estabilidad espiritual no es tan fácil. Pero cuando ya lo logras y logras entender cómo se mueve el enemigo, entonces tú dices: ay, diablo inmundo, venís porque querés sacarme de casillas. Pero no lo vas a lograr. Y te pones ya tú en la defensiva y vuelves otra vuelta a enmarcarte.
Pero este hombre había perdido eso. Por eso el Señor le responde a Elías: tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Cómo me estás diciendo esto? En el versículo 18. ¿Cómo me estás diciendo tú, Elías, que no hay nadie? Yo tengo 7,000. Oiga esto, por favor. 7,000 igual que vos, que no han doblado sus rodillas. Por lo tanto, levántate, sal de ahí. Entonces, lo que el Señor quiere es que salgamos de la cueva de deprimencia para mostrarnos su poder. Eso nos muestra en todo este relato de la experiencia que tuvo Nehemías. Mire, lo triste que yo miraba también es que si no buscamos salir de la depresión, el alma tiende a estar en rebelión constantemente con Dios. Si no sales de ahí, constantemente te va ganando terreno, hasta que, hermano, tú ya no tienes la unción que es parte tuya, porque Él la puso, el Espíritu Santo puso una unción en ti desde el momento que te convertiste. Ahí dice: la unción del Santo está con todos nosotros. Pero esa unción puede podrirse, puede deteriorarse si yo no la activo, no la renuevo, porque el Espíritu Santo está en nosotros para estar renovándola. Por eso es necesario, hermano, que tengamos cuidado en eso. Ahora, uno de los puntos que debemos de tener en cuenta en una depresión es que como hijos de Dios, Él siempre estará a nuestro lado. Recuerde, como hijos de Dios, Dios siempre estará a nuestro lado. Pero cuando estamos carnales, cuando estamos en deprimencia, no podemos ver que Él está al lado de nosotros. No podemos sentirlo, porque la presión que viene desde el exterior es fuerte, porque el enemigo es el que la provoca. Mire, esto fue lo que entendió el apóstol Pablo en los momentos de soledad y abandono de los demás, porque Pablo tuvo esa experiencia. Es decir, él vivió un momento, un tiempo de soledad en donde todos, al apóstol, estoy hablando del apóstol Pablo, lo abandonaron. Y él dice estas palabras, y usted debe de aprenderlas bien para fortalecerse en el Señor, porque le puede pasar. 2 Timoteo 4:16 dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, dice. Pero el Señor estuvo conmigo, oiga, y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado, y esto me impactó, de la boca del león. ¿Oyó? Esto quiere decir que el enemigo anda velando, y anduvo velando a Pablo como león para ver si se deprimía. O sea, esto nos enseña que él nos anda velando. Te anda velando porque la depresión es un problema tremendo que le pasa al hombre. Y sabe que ahí es donde él puede conquistar ciertas áreas, hermano, y botar las áreas fuertes que uno tiene en el espíritu. A Pablo lo quiso hacer así. Dijo: a este le vamos a meter eso, porque este tipo, este no está por vencido. Lo bueno fue que Pablo fue fortalecido por el Señor, porque nunca dejó de confiar en Él, ni aislarse en su propio pensamiento. No te aísles en tu propio pensamiento. No creas que tu propio pensamiento es correcto. Ninguno de nosotros podemos aislarnos de esa manera. Nunca vayas a pensar así. Si no, date cuenta que hay un pensamiento más elevado que está en la palabra del Señor, que es la que nos va a regular nuestra vida para que logremos los objetivos. Por eso es que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos poner barreras. Y por eso es que dice y por eso es que habla la Biblia en la armadura del cristiano. Habla de solo armas enfrente y no de espalda.
Y eso es asombroso cuando uno lee esos pasajes. ¿Por qué no en la espalda? Porque vas a necesitar a otro que ponga su espalda para que peleen juntos los dos. Y de esa manera peleen la buena batalla. Por eso es que el Señor, hermano, es estratégico en todo el sentido de la palabra cuando uno lo mira. Entonces, acostumbrémonos a salir de las cuevas rápido, mire. Rápido. ¿Por qué le digo esto? Porque las cuevas solo sirven para ocultarse cuando se viven momentos difíciles. Sí, las cuevas solo sirven para ocultarse cuando se viven momentos difíciles. Hay personas que les pasa eso cuando tienen sus bajones espirituales, o cuando tienen problemas serios en su vida, o cuando cayeron en pecado. Hay gente que ha caído en pecado y lo peor que puede hacer es irse de la iglesia. Dice, no, yo soy indigno. Y Satanás dice, hey, vos sos un culpable, vos sos un desgraciado. ¿Qué vas a ir a hacer a la iglesia? ¿Qué vas a ir a hacer a cantar allí? ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir alguien que ha pecado, pues? ¿A dónde va a ir alguien para buscar restauración, pues? ¿A dónde cree usted que es el mejor lugar para ir a buscar a Dios? A la iglesia. Al mundo no, en la bailanta no. En la bailanta lo que va a hacer es incrementar el problema. Afuera va a ser, hermano, peor todavía. No, el mejor lugar donde uno puede venir, hermano, a desahogarse es en el Señor. El que está triste dice, bueno, que ore. Por eso, hermano, acostumbrémonos a salir de esas cuevas. Lo tremendo es que ahí es donde el enemigo trata de anularnos, en las cuevas. Y mire, aniquilarnos y inutilizarnos. Por eso, hermano, aprendamos lo que decía Pablo, porque Pablo decía una gran verdad en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8. Dice Pablo así, de esta manera. Mire qué tremendo estos versículos. Yo estos versículos los tengo tan asimilados en mi corazón, y son los que me han dado fuerza en el recorrido del ministerio. Porque dicen así, mire, afligidos en todo. Quiere decir que se puede afligir. No sé si a usted le ha caído la aflicción. A mí sí, hermano. Hay momentos que me ha tocado en la vida del ministerio, pero a unas aflicciones que, Dios mío, siento que, Dios mío, y de repente cae la unción, hermano. Afligidos en todo, pero no agobiados. ¿Oyó? Perplejos, esto quiere decir preocupados, pero no desesperados. ¿Oyó bien? Y este versículo es impresionante, que debe de marcarlo miren, ahí en el centro de su corazón. Márquelo. Yo lo tengo marcado. Dice, perseguidos, pero no abandonados. Y esto que viene aquí, métalo más adentro. Derribados, pero no destruidos. Oye, esto, por favor. Quiere decir que a Pablo le pasaba eso. Quiere decir que a este paladín del evangelio le pasaban esas cosas. ¿Cuánto más no nos va a pasar a nosotros? Esto tiene que usted metérselo en su corazón, y cuando el diablo le diga, vos esto y lo otro, decirle, no, está bien, me derribaste, pero me levanto de nuevo porque no me has destruido, porque en Cristo Jesús tengo la victoria y me vas a ver de nuevo bien plantado delante de la presencia de su nombre. Claro, ¿por qué no? Sí. Aquí en el nombre de Jesucristo, y ahí es donde uno debe de entender. Este versículo tiene que tomarlo aquellas personas que tienden a deprimirse mucho, y que el enemigo tiende a engañarlos y a derribarlos hermano, frecuentemente, hasta que aprendan a vivir en el Espíritu. Y de esa manera, cuando venga, entonces ahí tienes las armas y dices, diablo inmundo, ahora venid de nuevo. Pero no, en el nombre de Cristo Jesús no me voy a dar por vencido. Y ahí te vuelves a levantar. Y te vuelves otra vez a revolucionar tu vida. Y entonces hasta que llegas a encontrar una madurez. Porque lo que quiere el Señor es que alcancemos madurez para poder pelear. Por eso es que cuando quieren ir a derrotar a un gobierno, por ejemplo, a un país, le hablan a los warriors, o sea, a aquella gente que tiene experiencia. Y le llaman a aquella gente que ha vivido momentos, ¿verdad?, de guerra. Dice, mire, aconsejarnos cómo es esta situación, y porque ellos han vivido momentos duros y difíciles. Entonces, cuando uno va madurando, entonces uno puede aconsejar a otro y decirle, mira, de esta manera te puede atacar el enemigo.
Por eso uno debe de tener ese cuidado. Entonces, si usted está pasando momentos difíciles, aliéntese con estos versículos para seguir adelante. Siga adelante, hermano. Eso sí, no cometa el error de alejarse de la iglesia por su deprimencia, por los problemas, por los pecados. ¿Por qué? Porque el mejor lugar, como le dije, para restaurarse es la iglesia. Incluso si se tiene que ir de acá, váyase a una iglesia rápido. Porque eso le va a ayudar a usted a mantener una vida equilibrada en Dios. Porque a la final las ovejas no son de nosotros, las ovejas son de Dios. Pero si usted tiene que hacer algo así, hágalo, pero hágalo bien. Para que tenga fortaleza, porque en el momento que el enemigo lo agarre descuadrado, olvídese, lo va a hacer pedazos. Porque él está esperando agarrarlo descuadrado para hacerlo pedazos. Eso póngale la firma a usted. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que hoy le doy la respuesta en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios se va a glorificar. Créalo que sí. O mire, o ministrese con su pastor, o con la pastora, o con un buen consejero espiritual. Pregúntele y mire, dígale, hay muchos consejeros, no quieren ir con nosotros, hay muchos consejeros buenos, hombres espirituales especialmente, ¿va? Hombres que le van a decir, mira, esto me parece que tengas cuidado y esto y lo otro. Ministrese, hable, sin defenderse mucho, escuche. A mí me encanta eso, hermano. Yo tengo que hablar con la gente, yo escucho, y si tiene que decirme algo también lo escucho, y si es bueno también pongo en práctica lo que es bueno. Pero yo debo de decirle a usted esta verdad que es muy importante para su vida espiritual. Hágalo, porque eso le va a ayudar. Atienda lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Entonces, salga de cualquier cueva. No se quede en su casa con sus problemas. No se quede en su casa con sus problemas. En otras palabras, que no le importe lo que digan, aunque digan, ¿dónde está tu Dios? Porque recuerde que le van a arribar de esa manera. No crea usted que el enemigo se va a quedar callado. No, hombre, qué bonito sería. No, te va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que proclamas? Mira cómo estás, mira esto, mira lo otro. Mira la circunstancia que estás viviendo, mira el problema que estás viviendo, mira la enfermedad que estás viviendo. Y va a empezar el enemigo, hermano, a saltearte. Mire, si se lo contara, cuántas veces me ha salteado eso a mi corazón. Y yo lo repelo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde está tu Dios? Porque hay gente que se va a atrever, el diablo mismo lo va a inducir. ¿Por qué le digo esto? Porque a David se lo decían cuando le abordaba la depresión. Porque déjeme decirle que a David también, a un paladín también, hermano del Antiguo Testamento. Pero él, mire, ¿sabe qué es lo que hacía él? Se ponía a cantar y a esperar en Dios. Esa es otra terapia que usted puede hacer. Cantar. Cante en la casa, en la cocina, o barriendo, o en la cama. Yo me pongo a cantar, hermano. Ya cuando me pongo a cantar, el pibe le hace, póngase a cantar. Aunque digan que está loco, no importa. Alabe al Señor, adore al Señor, hermano. Aprendamos a adorarle y va a ver usted que, mire, eso es saludable. Como le decía ayer, aprenda a adorarle a Dios. Adorémosle a Dios, exaltémosle, porque en medio de la adoración el Señor obra poderosamente. Entonces a David le pasaba, y él lo que hacía era eso. Vamos a verlo en Salmo 42, versículo 3. Mire esto, por favor. Dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día. Era fuerte entonces. Y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? Qué tremendo cuando uno está pasando momentos difíciles y no puede salir de ese problema, de esa situación, incluso hasta de un vicio. ¿Y dónde está tu Dios? ¡Ay, Dios mío! Y lloraba, hermano David, dice aquí, de día y de noche. Versículo 5 al 6 dice, ¿por qué? Y ahí le habla David a su alma, mire. Y esto es clave también. Mire, esta es otra cosa clave que usted debe de hacer en la dependencia. Háblele a su alma.
Atiéndame por favor, háblele a su alma. Usted puede hablarle a su alma. Usted puede decirle: Franklin, ¿qué te pasa? Y así me pongo, hermano. ¿Qué te pasa, amén? ¿Por qué estás así? Yo me hablo. ¿Qué te pasa? Levántate. Si vos estás acostumbrado a guerrear en la vida, es cierto, ya hace diálogo. ¿Qué onda? Levántate en el nombre de Jesús. No te pongas triste por esto, no te pongas triste. Y digo, de plano. Y ahí el espíritu empieza a reaccionar y a reaccionar y a reaccionar. Y vuelve otra vuelta a la normalidad. Y esto es lo que David hacía. Él decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Oiga, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Versículo 6. Dios mío, mi alma, oiga, mi alma, no mi espíritu, no, mi alma está en depresión, deprimida. Por eso me acuerdo, oiga, de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Versículo 11. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Oyó? Él había comprendido que en medio de la adoración Dios se glorificaba. Entonces él adoraba en el espíritu. Y entonces el Padre, como andaba buscando adoradores en espíritu y en verdad, a David encontró, hermano. Y ese hombre podemos leer nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la mayoría quiere salir a su manera y no a la manera de Dios. Por eso, hermano, no resulta. Cuando usted quiere salir a su manera de un problema así, fuerte, de cualquier índole, no importa. Si usted quiere salir a su manera, o de la deprimencia en este caso, no le va a resultar. Porque a nuestra manera es a nuestra estrategia, a nuestra forma, a nuestro carácter, a nuestro temperamento, a nuestro pensamiento, a nuestra sabiduría. Y eso no va a valer mucho. Entonces, cuando usted quiera salir de eso, no lo haga a su manera. Porque cada uno de nosotros tenemos una manera de hacer las cosas. Pero hay otra manera que es más eficaz, que es la vida en el Señor, que es la vida espiritual. Entonces, una de las mejores terapias para la depresión es venir a la iglesia, cantar, adorar, escuchar la palabra, leerla en su casa, orar y no dejar de servir a Dios en algún área, no importa cuál sea. Aparte de todo esto, tenga una vida equilibrada, y esto es muy importante, tenga una vida equilibrada de gracia. Es decir, tiene que recrear su alma. Esto es muy importante. Claro, a algunos les va a chocar. Quizás a algunos que me están escuchando van a decir: ¿cómo se atreve a decir eso? Pero se lo voy a decir y se lo voy a después a darle un versículo que el Señor me dio con respecto a eso. Recrear el alma para salir de la deprimencia es fundamental también. Primero dijimos lo espiritual, todo, ¿no? Recrear el alma es disfrutar de la vida sanamente. Claro, para hacer esto debe de quitar todo legalismo de su cabeza. Quite todo legalismo, es decir, descuádrese de la vida que lleva. Eso no es malo. En otras palabras, desprográmese un día de la rutina diaria que lleva. Descuádrese de la rutina diaria que lleva. O de repente, hermano, usted tiene una rutina y va para su casa o va para otro lado, y de repente se le pegan los cables ahí, y bueno, vamos a cambiar de ruta en este momento. Vamos a irnos, qué sé yo, vamos a ir a un parque, o vamos a ir a un lugar específico, no sé. Si va con su mujer, bueno, mucho mejor todavía. Desprográmese, agarre. O vamos, agarremos qué sé yo, el subte, agarremos el tren, qué sé yo, vamos de una vez a Mar del Plata. Ahí, desprográmese. Por ejemplo, vaya y haga o tal vez un deporte, o camine, o disfrute una película con su familia y una buena pizza,
o unas empanadas y que la haga a su mujer, o tome unas vacaciones si puede, pero no para que se quede en el mundo después, porque hay gente que se va de vacaciones y cuando ya uno, ¿y dónde está el hermano? Se fue al mundo, le gustó tanto las vacaciones que se quedó en el mundo. Sí, pero no le estoy diciendo, no es broma. A veces les he aconsejado, hermano, vaya a vacaciones. Llega, hermano, las vacaciones, ¿verdad? Enero, febrero. Y cuando menos pienso, aparece la gente allá por junio, arrepintiéndose para luego arrepentirse 6 meses y luego irse a otra vuelta. Eso no está bien. Porque en las vacaciones se puede carnalizar mucho. Que no lleva ni la Biblia, no lleva ni mensajes y no oye nada. Pero no es malo. Dios le permite a uno tener esos deleites, pero son cuidados que debe de tener la persona. Eso sí, para hacerse este tipo de terapias, también quite de su mente que eso le va a hacer menos espiritual. No le va a hacer menos espiritual. Recuerde, el Señor Jesús nos mostró una vida social bien amplia y nunca se contaminó y nunca dejó de ser espiritual. Yo creo, por lo que quizás he vivido ministerialmente y por los viajes que he tenido, los múltiples viajes que he tenido, ¿verdad? Me he dado cuenta de algo, analizando el sinfín de iglesias que hemos visitado, países y todo eso. Una de las cosas que me he fijado y que he tratado de investigar personalmente dentro de mi vida ministerial y dentro de la vida de los creyentes, ministros, de todo tipo, es que la mayoría jamás ha descubierto, yo lo veo por la vida que llevan, la vida social amplia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no han estudiado la persona del Señor Jesús en el campo, hermano, de la sociedad, o cómo Él se relacionaba, cómo vivía, qué hacía, qué comía, cómo, hermano, incluso hasta jugaba con sus discípulos, o cómo se manifestaba, hermano, o cómo entraba a lugares que ahora totalmente, hermano, para muchos tienen prohibiciones en su conciencia por los tabús que traen en su espíritu. Pero realmente cuando uno lee la vida de Jesús y conoce la vida de Jesús en esa amplitud, porque lo conocemos, hermano, haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas, levantando muertos, hermano querido, sanando paralíticos, sanando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero y la otra faceta, porque usted debe entender que Cristo tiene 4 facetas y las vivió como rey, como hombre. Esa faceta como hombre nadie la ha visto. Lo que se ha adoptado es la vida como siervo, pero no una vida de rey. Y Él vivió eso. Los 4 facetas, por eso hay 4 evangelios. Yo creo que debemos de dedicarlos para poder salir a veces de esos conflictos que hay en el alma y que nos han metido como pecado a nosotros o a la gente para que no viva. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de una vida social amplia, que eso permite recrear el alma y el hombre salir de su conflicto. Entonces, una mente legalista nos va a decir, pero eso es perder el tiempo. ¿Ha visto esa gente? Yo no pierdo el tiempo. Entonces, la mente de gracia, Cristo le diría y le podría decir, si no lo haces, puedes perder el disfrute de tu mujer y de tus hijos. Porque es un equilibrio. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos y los peligros de la gracia que hemos hablado en su momento en el estudio de la gracia? Que ya va a salir el libro, ¿ya? Que estamos tratando de ya terminar. Hermano, usted va a encontrar que el desequilibrio es lo que hace que las personas no puedan vivir plenamente su vida en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando encuentran la gracia, la libertad, ya, hermano, es como que le suelta a uno al perrito el lazo o la cuerda y el perrito se va y hay que andar detrás de él. ¿Dónde va el perrito? Él se cruza la calle, cuidado, hombre. Y a veces lo atropella, hermano,
Porque cuando uno encuentra libertad es tremendo. No hay cosa más grande que ser libre. Pero no hay cosa más horrible que no entender la libertad. Eso es el punto fundamental que debemos de entender. Ahora, ¿cómo puedo explicar bíblicamente esta terapia? ¿Por qué me atrevo a decirle fuertemente esto? Yo le decía un día al Señor, ¿cómo puedo explicar yo, verdad, que es importante dentro de una depresión o dentro de la vida? Es decir, ¿cómo debo de explicar cómo una persona puede recrear su alma? Y como a las 5 de la mañana, el Señor me tiró un versículo. Estaba meditando en eso. Decía, ¿cómo voy a decir, cómo voy a hablar acerca de eso, Señor? Van a decir que yo estoy incitando a la gente a que peque o esto y lo otro. De ninguna manera. Yo no hablo de eso. Mire, un día como a las 5 de la mañana me dijo el Señor, Juan 2, así, yo oí esa voz. Juan 2. Yo la oí en el corazón, hermano, fuertemente. Las bodas de Caná, me dijo el Señor. Wow, dije, voy a ir a ver. Vamos. Juan 2, versículo del 1 al 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús, wow, fue invitado con sus discípulos a la boda. Quiere decir, no era una boda cristiana. ¿Ya se dio cuenta usted? Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Wow. Versículo 7. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces le dijo, sacá ahora un poco y llevárselo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. El maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Ese vino que es con un aroma impresionante. Y cuando ya han tomado bastante, Dios habla al hombre y dice, cuando ya están borrachos, así dice literalmente, entonces el inferior, o sea, el Santana o cualquier otro, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Hermano, esto es para que dé cortocircuito a una mente legalista, para que dé cortocircuito a cualquiera que ama al Señor y dice, ¿cómo, Señor? Ya estaban tocados y ahora le das una mente carnal que no sabe discernir el espíritu de la palabra, porque allí está hablando de algo impresionante espiritualmente, pero también está hablando de algo físico. ¿Nota usted? Esta no es una experiencia espiritual, no es una parábola. Esta es una verdad. Y aparte, le pongo el broche, fue el primer milagro. Fue la primera señal, porque esa fue una señal. Había miles de milagros que hizo el Señor, miles, pero solo hay 8 señales en la Biblia, que una de ellas es esta, que algún día la vamos a tocar. O sea, esto fue una señal de lo que el Señor iba a hacer. Pero también este desprogramamiento del Señor es un ejemplo tremendo. ¿Por qué? Porque no solo nos transmite una amplia manera de vivir física, sino que aquí hay algo profundo, que eso es lo que debemos captar más que todo, ¿verdad? Sin dejar de ver lo otro. Porque los otros porque muchos van a captar lo que le voy a decir, pero hay que ver lo otro también. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esta fue la primera señal, en el versículo 11 lo dice, pero en otras palabras espirituales estaba diciendo, póngame atención, del agua, de la letra, de la ley, del antiguo pacto. Quiero que pasen al vino, al gozo de mi Espíritu Santo.
Eso es lo que estaba diciendo. Ya no nos vamos a manejar con el agua, con la letra. Ahora vamos a manejar con el espíritu. ¿Oyó? Pero entonces, si quiere salir de la depresión, no se encuadre ni se aísle, porque Satanás quiere eso. Y yo termino con esto. Satanás quiere eso. Y eso es lo que Dios no quiere. Quiere que encontremos el equilibrio. Ay, encuentre el equilibrio. Mire, Dios mío, ¿va a estar en paz con Dios? ¿Va a estar en paz consigo mismo? Y va a ver la vida de otra manera. Pero debemos de entender esta amplia manera de vivir, porque eso es lo que estaba diciendo el Señor. Ahora van a pasar a otra dispensación, que es a la dispensación de gracia, es decir, al ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es el vino nuevo. Pero el vino nuevo no se puede depositar en odres viejos. Si tú vas a seguir con el odre viejo y quieres el vino nuevo, no puede venir ese vino nuevo. Sino lo que quiere es que tú te des cuenta de que debes de renovarlo, para que cuando venga ese vino nuevo, entonces tú puedas renovarte y encontrar el verdadero equilibrio. Es que no hay cosa más linda que encontrar el equilibrio, que el Señor mismo nos mostró. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en los momentos cuando nos quiera llegar a la depresión. Digámosle al Señor en esta noche que el Espíritu Santo nos guíe. Yo quiero que cierre sus ojos y me ayude a orar primeramente por aquellos que nos están viendo. Mientras usted se pone en comunión con el Señor, yo quiero orar por su vida. Vamos a hacer una oración. Si está pasando momentos difíciles, vamos a orar. La Biblia dice orar los unos por los otros. Y yo creo que eso debe de ser en nuestra vida así. Y yo quiero orar primeramente a aquellos que nos están viendo. Quizás estás viviendo un momento difícil. Incluso quizás estás a punto de suicidarte. Estás con ese pensamiento porque ya no aguantas la vida que llevas. Pero este es un buen momento para que vengas a Jesús. Él te puede liberar. No es casualidad que te haya llevado a ver este mensaje. No, Él quiere obrar en tu vida, quiere tratar con tu vida. Solo ven a Él nada más. Quizás has experimentado muchas cosas, pero no al Señor. Y esta noche, este día, esta tarde, no sé a qué horas estarás escuchando este mensaje. Es el momento. Si quieres recibir a Cristo, solo tienes que decir: Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón, que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones. Quiero que me hagas nuevo. En el nombre de Jesús, yo recibo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y me arrepiento en este día. Perdóname, Señor. Tenlo por seguro que Él lo hace. Si tú lo has hecho, ya eres parte de la familia. Sencillamente. El Señor hace las cosas fáciles. Los hombres las quieren hacer difíciles. Pero todos los que estamos aquí y los que estamos alrededor del mundo, eso es lo único que hicimos. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, recibe. Si lo has hecho, qué bueno, muy inteligente. Si estás caído, levántate en el nombre de Jesús. Si estás deprimido, mira, vuelve, no te quedes ahí en la cueva, sal de ahí, porque el Señor se va a glorificar. Si estás enfermo, también en el nombre de Jesús recibe, por el poder del Espíritu Santo, sanidad a tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, oramos por los que están ahí viéndonos, Señor, en YouTube. En el nombre de Jesús, perdona los pecados, borra las rebeliones de aquellos, Padre, que nos están viendo en este momento. Entra a sus corazones y escríbelos en el libro de la vida, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que están deprimidos ahora se levantan en el nombre de Jesús.
Una palabra de fortaleza sale desde aquí para que ahora puedas entender lo que Dios está hablando a través de este mensaje. Si estás enfermo ahora, en el nombre de Jesús, sé sano para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.